En este vídeo vamos a ver cómo podemos empezar a realizar acciones de análisis de forma automática. Ya hemos visto anteriormente y de forma muy breve cómo podemos realizar análisis de forma manual, que básicamente es buscar en Google y buscar en diferentes páginas y repositorios si el banner que hemos identificado es o no vulnerable, si tiene algún tipo de vulnerabilidad. Vamos a ver ahora cómo podemos instalar Nessus, ¿vale? Ya habíamos nombrado Nessus. Nessus básicamente es un software, uno de los más conocidos, que nos permite analizar un sistema para identificar si tiene o no vulnerabilidades, ¿vale? Entonces, bueno, necesitaremos por un lado descargárnoslo y por otro lado obtener un código de acceso. Entonces vamos a abrir esto de forma secundaria, nos lo descargamos para Linux, ¿vale? En este caso para un Kali Linux, como vemos aquí. En mi caso un 64, por lo tanto vamos a descargar. Y mientras esto se descarga, ya que pesa un poquito más, ¿vale? Bien, vamos a ir obteniendo el código de acceso. En un principio, Nessus es de pago, ¿vale? Pero se permite una versión gratuita con un total de 16 escaneos. Lo que podéis hacer si queréis mantener esta versión sería hacer un snapshot de la máquina virtual, ¿vale? Justo antes de instalarlo, y cada vez que queráis instalarlo, pues volver a instalarlo, ¿vale? Es un poco pesado, pero bueno, si no, hay que pagar. Bien, vamos a darle a registrarnos, nos pide nuestro nombre, ¿vale? Vamos a poner aquí el de Mailinator, ¿vale? Recordad que esto es una forma de evadir Mailinator. Vamos a Register. A ver si no nos pone problemas, porque realmente ya habíamos hecho un registro. Pero nada. Vale. Bueno, como habéis visto, Nessus es de pago. Entonces, para evitar este problema, aunque ya os digo que Nessus es uno de los mejores, para evitar este problema lo que vamos a hacer también es mostrar otros tipos de software, como por ejemplo OpenBus, que es un software libre o gratuito, aunque obviamente no es igual de bueno, en mi opinión, que como Nessus, por ejemplo, ¿vale? Entonces vamos a copiar nuestro código de activación. Vamos a ver que esto ya prácticamente ha terminado, por lo tanto nos vamos a ir a la terminal, nos vamos a Downloads e instalamos el software de Nessus, ¿vale? Únicamente tenemos que poner dpkgi, ¿vale? Y para el install, lo instalamos. Y vais a ver que, bueno, este proceso puede tardar un poquito más. Sobre todo lo que va a tardar más es el primer inicio, ¿vale? No tanto la instalación, sino una vez tengamos la instalación hecha y ejecutemos por primera vez Nessus, ahí sí que va a tardar más, porque ahí necesita descargarse todos los plugins y, digamos, todas las comprobaciones que va a realizar. ¿Vale? Bien, en este caso ya está desplegado, por lo tanto lo único que tenemos que hacer para acceder es venirnos aquí. Vale, bueno, si os da algún tipo de problema, puede ser por el nombre, esto lo tenéis que poner, o porque no lo haya levantado de forma correcta. Vale, únicamente copiáis esto entonces y le dais. Vale. Otra forma de manejar Nessus sería como servicio, es decir, si nosotros ponemos service Nessus, vale, Nessus D, aquí podemos hacer lo que sea. Comprobar el estado, por ejemplo, ahora mismo está en activo, lo levantamos y ahora sí está activo. Entonces, ahora nos conectamos por HTTPS al puerto 8834, vale, y ya vemos que ya está habilitado. Y esto es lo que os comento, que después de este pequeño proceso que vamos a tener digamos, de registro del software, ahí es cuando sí que nos va a pedir más tiempo. Bien, nos pide un usuario, pues yo voy a poner Nessus, password Nessus, por ejemplo. Recordar no perder esto, vale, porque es importante. Y aquí nos pide el código de activación. Entonces nos vamos a Mailinator, copiamos nuestro código de activación y lo pegamos, ¿vale? Vamos a continuar. Y ahora será cuando realmente empieza a descargarse todo el software, inicializarlo, etc. Y eso es lo que realmente sí que va a llevar un tiempo, que es esto, ¿vale? Entonces voy a parar aquí el vídeo y en cuanto esté listo, volvemos, ¿vale? Así que ahora nos vemos. Hasta ahora. Bien, una vez ya tenemos instalado y una vez ya ha pasado todo el proceso, nos aparece el menú donde tenemos que introducir el usuario que habíamos creado, en este caso, bueno, en mi caso, Nessus, ¿vale? Y aquí ya nos aparece directamente el menú de Nessus, ¿vale?
Realmente es bastante sencillo. Tenemos lo que sería crear un nuevo escaneo y la carpeta de escaneos. Luego tenemos una carpeta de políticas, que esto lo veremos en los siguientes vídeos, donde podemos realmente construir nuestros escaneos en base a las necesidades que tengamos. Entonces, para esta prueba lo que vamos a hacer es lanzar un escaneo sobre el Windows 7 que tiene corriendo, bueno, ahora mismo no porque se ha quitado, pero podemos volver a levantar, el servicio este vulnerable. ¿Vale? Bien. Bien, estos son los tipos de escaneos que trae por defecto. ¿Vale? Vais a ver que algunos pone upgrade, por lo tanto no podréis utilizarlos a menos que no tengáis una versión de pago. Tenemos un escaneo avanzado que nos permite configurar específicamente qué es lo que vamos a querer escanear. Luego tenemos otras cosas muy puntuales, como por ejemplo detección de shell shock, ¿vale? Detector de Brown, malware, etc. Realmente el que vamos a comprobar, ¿vale? Va a ser este, que digamos es el escaneo más común. Básicamente en este caso lo que le vamos a indicar es una dirección IP y él va a utilizar herramientas como Nmap y demás para enumerar los diferentes servicios, y una vez identifique los servicios va a identificar si tiene o no vulnerabilidades existentes en base a la versión y en base a pruebas que va a realizar, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí Windows 7 y en Targets, ¿vale? Le tenemos que indicar la dirección IP, que en mi caso es la 11118, si no recuerdo mal. Vamos a verificarlo. Exactamente, 11118, vale. Entonces podemos darle, si le das a Save, realmente lo que va a hacer es que os va a guardar este escaneo para que lo lancéis más tarde. En este momento realmente lo que nosotros queremos es darle a Launch, ¿vale? Para lanzar este escaneo. Entonces esto está lanzando el escaneo y mientras tengamos el escaneo, digamos, en ejecución, vais a ver este circulito de aquí que nos indica que está corriendo y bueno, una vez finalice pues ya nos saldrán los resultados. Si pinchamos sobre él, podemos ir viendo la evolución que va teniendo este escaneo, ¿vale? Realmente tenemos un apartado de host, donde nos van a aparecer los diferentes equipos que estamos escaneando. Pues nosotros hemos definido un sistema, pero igual que hemos definido un sistema, podríamos haber definido un rango, podemos haber definido diferentes direcciones IP separados por comas, etcétera, ¿vale? En los siguientes vídeos veremos más en detalle cómo podemos utilizar de la mejor manera posible Nessus. Si nos vamos a la parte de vulnerabilidades, nos salen las vulnerabilidades que he identificado en primer momento. Por ahora realmente lo que está haciendo es realizar el escaneo de puertos para posteriormente pasar a los resultados. O sea, una vez tiene los puertos identificados, cuando empezar a lanzar diferentes pruebas para identificar si realmente existe o no alguna vulnerabilidad. Y en este caso, tampoco suele tardar mucho, pero bueno, como sí que tenemos un par de servicios abiertos, voy a parar aquí otra vez el vídeo un momento y en cuanto tengamos el resultado finalizado, lo vemos, ¿vale? Así que ahora nos vemos. Hasta ahora. Bien, una vez terminado el escaneo, ya lo tenemos aquí, ¿vale? Ya si os fijáis, no hay un tanto por ciento porque ya ha terminado. Podemos ver que este equipo tiene diferentes vulnerabilidades. Si os fijáis, en este caso Nessus pinta las vulnerabilidades como rojo es crítico, naranja es medio, verde es bajo y las demás, las azules, son informativas, ¿vale? Entonces podemos pinchar sobre el equipo o dar la vulnerabilidad, nos va a llevar al mismo sitio. Y aquí nos muestra las diferentes vulnerabilidades que podemos encontrar, ¿vale? En este caso veis que tenemos un montón y bueno, entre ellas, pues, por ejemplo, podríamos pinchar sobre cualquiera de estas, ¿vale? Esta es una de las más recientes que ha salido, hace referencia a Eternal Blue, ¿vale? Aquí lo tenemos, Eternal Blue, Eternal Champion, Eternal Romance, etc. Básicamente nos indica que este equipo en SMB, ¿vale? Sería vulnerable y podría ser posible tomar control de él, ¿vale? Bueno, aquí esto, si os fijáis, para cada vulnerabilidad nos indica lo que es el título, nos indica una descripción, la solución y unas referencias externas por si queremos obtener más información. Por otro lado, nos indica qué puerto es el que está afectado, ¿vale? Y la dirección IP. Y en el menú este que tenemos a la derecha nos indica ciertos detalles, tanto de la vulnerabilidad como del plugin que se ha utilizado para identificar esta vulnerabilidad. Tenemos los detalles del plugin que se ha utilizado, el riesgo. Esto es muy importante cuando estamos haciendo una auditoría y demás. Realmente para cada vulnerabilidad que identifiquemos debemos indicar cuál es el riesgo asociado. Entonces aquí nos saca cuál es el riesgo asociado de esta vulnerabilidad, ¿vale? Calculado en base al CVSS, ¿vale? Que es, digamos, una medida estándar para identificar el riesgo. Bien, luego nos muestra información sobre la vulnerabilidad, nos indica que, por ejemplo, hay exploits públicos, ¿vale? Cuándo se ha publicado el parche. Y, por ejemplo, esto es muy interesante, ¿vale? Aquí nos muestra con qué podemos explotarlo,
¿vale? Si os fijáis, el primer de ellos es Metasploit. Metasploit, como hemos comentado, va a ser el framework que más vamos a utilizar en la parte de explotación, ¿vale? Básicamente es un framework que ya contiene una gran cantidad de vulnerabilidades incorporadas y nos permite explotar estas vulnerabilidades de forma muy sencilla. Entonces aquí lo que nos está diciendo Nessus es que Metasploit tiene un exploit que permitiría tomar control de este equipo, ¿vale? Y por otro lado nos muestra las referencias, es decir, el CV asociado. El CV es un código único que se asigna por vulnerabilidad. Entonces aquí en este caso nos muestra los CVs asignados a esta vulnerabilidad, ¿vale? Y realmente, digamos que el manejo de Nessus sería tan simple como esto. Lo que nos va a permitir es identificar vulnerabilidades. No nos va a permitir explotarlas ni nada por el estilo. Sencillamente, nosotros le tendremos que indicar qué direcciones IP o qué activos queremos que se auditen y él realizará todas las pruebas en base al tipo de servicio, si está abierto o no, etc. ¿Vale? Y nos mostrará, como hemos visto, las vulnerabilidades que tiene el sistema. ¿Vale? Tendríamos muchas y bueno, aquí nos indica, por ejemplo, a qué plugin corresponde, ¿vale? Los plugins de Windows, plugins generales y demás. Bien, pues nada, os recomiendo probar un poco y vamos a ver ahora en el siguiente vídeo cómo podemos hacer un uso un poco más avanzado de Nessus, ya que actualmente solo hemos mostrado cómo podemos realizar un escaneo normal, un escaneo simple, ¿vale? Pero realmente Nessus nos permite un nivel de granularidad muy alto, ¿vale? Pues vale, ya habíamos visto anteriormente cómo podemos utilizar Nessus para realizar un escaneo muy simple, donde, digamos, con todas las opciones por defecto, nos permitirá sacar qué vulnerabilidades existían en el sistema. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final este escaneo, como hemos dicho, está todo por defecto y realmente nosotros podemos tener unas necesidades completamente diferentes. Entonces, cuando le damos a New Scan, ¿vale? Como hemos visto aquí tenemos varias, realmente digamos que los más típicos serían el Advanced Scan, que es el que vamos a ver ahora, que nos permite configurar y tener un nivel de granularidad bastante grande. El Basic Network Scan, que básicamente es un escaneo normal, básico, ¿vale? Y luego tendríamos el Web Application Test. Todos los demás realmente son más, de una manera, más específicos de una determinada temática, ya sea identificación de malware, identificación de WannaCry, bueno, este tipo de cosas, ¿vale? Pero realmente los importantes serían el Advanced Scan, Network Scan y Web Application Test. Pero, sinceramente, los más importantes para mí son Advanced Scan y Basic Network Scan. Porque al final, Nessus, y esto es algo que tenéis que tener en cuenta, Nessus es un analizador de vulnerabilidades para sistemas. Es decir, no tiene un foco especial en aplicaciones web. Las aplicaciones web tienen unas vulnerabilidades completamente diferentes y que veremos en el módulo siguiente. Y hay, digamos, software especialmente diseñado para analizar vulnerabilidades en aplicaciones web. Y no es el caso de Nessus. Por lo tanto, realmente el punto fuerte de Nessus es analizar sistemas y servicios. Entonces tenemos el Basic Network Scan, que ya lo hemos visto, y el Advanced Scan. Entonces vamos a ver Advanced Scan. Bien, cuando le damos, vemos que nos muestra, digamos, la información general, donde tenemos que indicar el nombre. Si queremos, podemos indicar una descripción. Vamos a realizar las pruebas ahora sobre el Windows XP, ¿vale? Aquí podríamos definir una descripción. Dentro de folder, ¿vale? Podemos crear diferentes carpetas. Si, por ejemplo, estuviéramos realizando un proyecto muy grande de auditoría en un cliente y tenemos muchos sistemas, podemos crear una carpeta específica para este cliente y meter ahí todos los escaneos que vayamos utilizando. Bien, si os fijáis, aquí en el ejemplo nos muestra lo que os he comentado antes de que podemos escanear una sola dirección IP, podemos escanear de este IP de la 1.1 a la 1.5, ¿vale? O podemos escanear, por ejemplo, directamente un rango entero, un nombre de dominio, etc. En este caso, vamos a poner la dirección que es la 13, si no me equivoco, exacto, ¿vale? Y en vez de lanzarlo, lo que vamos a hacer es continuar configurándolo. Si le damos a Schedule, ¿vale? Nos va a permitir, digamos, programar este análisis de vulnerabilidades. Esto es muy práctico y realmente es muy cómodo. Cuando tenéis un horario muy definido, que es algo común en las auditorías, pues se podría llegar a marcar, ¿vale? Y que se lance solo. Luego, respecto de las notificaciones, esto básicamente es para poner los email, ¿vale? Y que nos llegue el resultado. Y aquí ya empezamos con, digamos, la configuración que nos interesa, ¿vale? Que sería, por ejemplo, la parte de Discovery. Por ejemplo, nos indica si hay que hacer ping al host remoto. Esto es muy importante, recordar que esto es exactamente lo mismo que hablábamos cuando estábamos viendo Nmap. La forma de hacer un ping, es decir, la forma de conocer si el equipo está vivo o no. Tenemos muchas y de hecho aquí lo podemos ver. Nessus utiliza como métodos de ping ARP, TCP, ¿vale? Con los puertos especificados por defecto, aunque podríamos especificárselos nosotros, e ICMP, ¿vale? Es decir, va a utilizar estos tres métodos para identificar si un sistema está vivo o no. No va a utilizar únicamente ICMP,
no puede utilizar los tres. Aún así, nosotros podríamos configurarlo para decirle también que utilice, por ejemplo, UDP. Luego, en cuanto a generales, podemos decirle si queremos que sea muy rápido o no. ¿Vale? En un principio no está puesto como que sea rápido, ya que si lo ponemos rápido, ¿vale? Es posible que se salte algún sistema o que haya falsos positivos. Más cosas. Podemos indicarle si queremos escanear dispositivos que pone como frágiles. ¿Por qué? Pues porque puede haber dispositivos, como en este caso impresoras, ¿vale? Que al final este tipo de sistemas no está, digamos, diseñado para recibir una carga tan fuerte como la que puede generar Nessus. Entonces es posible que la impresora se caiga, por ejemplo, ¿vale? Le hagamos la denegación de servicio únicamente por realizar el escaneo. Tenéis que tener en cuenta que en base a cómo se lanza el escaneo, ¿vale? Un escaneo puede generar mucho ruido y realmente puede hacerle llegar al sistema que estamos auditando muchísimo tráfico. Tanto, o sea, me refiero, hay que tenerlo en cuenta tanto a la hora de no provocar una denegación de servicio, como a la hora de que no se nos pille en las redes. Es decir, si estamos realizando un ejercicio de intrusión, no se suelen realizar acciones que sean muy automáticas por el ruido que se genera, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas tenemos? Port scanning, ¿vale? Port scanning, aquí lo que indica es los puertos o el rango de puertos que queremos analizar, ¿vale? Podríamos cambiarle el por defecto, ¿vale? Y ponerle los puertos que nosotros consideremos. Luego, aquí nos dice los puertos que va a enumerar. Tenemos SSH, UMI, bueno, podríamos darle a que verifique todos los puertos abiertos. Y luego, y esto sí que es importante y además ya conocéis qué es lo que significa, a la hora de realizar el escaneo de puertos, ¿cómo lo realiza? Podemos realizarlo TCP, podemos realizarlo SYN o podemos realizarlo UDP. En este caso, yo recomendaría realizarlo SYN o TCP, pero podríamos realizar, por ejemplo, TCP, no SYN y UDP. ¿Por qué? Porque por defecto, ¿vale? Si os fijáis, el escaneo de puertos no se realiza sobre UDP. Y estos son 65.000 puertos que estamos dejando ahí sin verificar, ¿vale? Entonces es muy importante. Podríais decir, por ejemplo, Override Firewall Detection, ¿vale? Tener más cuidado. Pero bueno, podríamos dejarlo en SYN o en TCP, porque como hemos comentado en la parte de Nmap, realmente da igual. Hoy en día, tanto SYN como TCP lo detectan todos los sistemas. Puede ser que SYN tarde un poco menos, porque genera menos paquetes, pero bueno, al final tampoco hay mucha diferencia. Y podríamos hacer, por ejemplo, UDP. Hay que tener muy en cuenta que si ponemos UDP, va a tardar mucho más el escaneo, ¿vale? Porque va a tener que escanear muchos más servicios y que además van más lentos. Por otro lado, podríamos tener en cuenta los puertos, ¿vale? Vamos a continuar. Bien, respecto a Service Discovery, esto realmente suelen estar la mayoría activados, ¿vale? Esto hace alusión a si queremos probar todos los servicios que identifiquemos o no, ¿vale? Realmente esto yo lo dejaría por defecto porque sí que es bueno probar todos los servicios que se han identificado, a menos que solo tuvierais especial interés en comprobar uno de ellos, ¿vale? Bien, respecto de assessment, aquí tampoco hay mucho que probar, ¿vale? Aquí lo que suelo hacer son comprobaciones, por ejemplo, en cuanto a general, pues SMTP, ¿vale? Lo que va a intentar respecto a fuerza bruta. Aquí tenemos más, si realiza fuerza bruta contra Oracle, contra Hydra, bueno, aplicaciones web. En principio, como veis, no está marcado. ¿Por qué? Porque no hemos cogido el módulo de aplicaciones web, sino que hemos cogido el módulo general. Y dentro del general, lo que sería el avanzado, ¿vale? Bien, entonces podríamos seleccionarlo si quisiéramos escanear las aplicaciones web. Pero como os comento, yo no lo haría, ¿vale? Ya que, digamos, la funcionalidad fuerte o, digamos, el plato fuerte de Nessus no son las aplicaciones web. Entonces yo no me fiaría. Luego, respecto a cómo enumerar los Windows, ¿vale? O sea, todo esto, digamos que son, una vez empieza a desarrollar los scripts, cómo tiene que interactuar con el sistema, ¿vale? Esto es respecto de Windows y luego la parte de malware, ¿vale? Si escanea o no el sistema con malware. ¿Esto qué significa? Pues bueno, realmente, como vamos a ver luego aquí, nosotros le podemos especificar unas credenciales para que Nessus se conecte al sistema y haga verificaciones también a nivel interno. Es decir, no solo de los servicios que tiene públicos, sino también de, digamos, las funcionalidades y el software que tiene instalado a nivel interno. Pero obviamente para ello necesitamos comprobar, me refiero, necesitamos tener credenciales válidas. Y luego vamos a hacer también algunas configuraciones puntuales sobre cómo queremos que nos genere el reporte, ¿vale? Pues no, aquí igual, son así configuraciones. Y luego en avanzado pues tenemos otras que estas son importantes sobre todo a la hora que os he comentado de tener en cuenta que no le hagamos una denegación de servicio. Es decir, si nosotros sabemos que el sistema que estamos auditando tiene unas capacidades muy limitadas, ¿vale? No deberemos lanzarle un escaneo muy potente. Debemos lanzarle algo muy acotadito que realmente no se pueda caer el sistema. Entonces, esto por ejemplo es muy importante, ¿vale?
por ejemplo, Network Timeout, ¿vale? El Network Timeout es lo que va a esperar. Luego, simultáneos por host. Esto es muy importante. Esto significa la cantidad de comprobaciones simultáneas que vamos a hacer. Imaginaos que estamos auditando un sistema que realmente sabemos que tiene unas capacidades muy altas y por lo tanto queremos hacer el escaneo de forma muy rápida. Pues podríamos hacer, por ejemplo, 100. Esto significa que va a tener 100 acciones simultáneas realizándolas sobre el mismo equipo. ¿Qué ocurre? Si esto se lo lanzamos a un sistema muy antiguo, seguramente le hagamos una denegación de servicio. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar el escaneo. Por otro lado, por ejemplo, aquí, Max Simultaneous Host per Scan. Esto significa cuántos hosts va a analizar de forma simultánea. Esto es muy importante también, digamos lo mismo, pero en cuanto a la red. Si sabemos que estamos en una red con limitaciones, no deberíamos poner que analice 100 sistemas de forma simultánea, sino poner menos, ¿vale? Y también pasaría si estamos realizando un ejercicio de intrusión y no queremos que se nos detecte, ¿vale? Por lo tanto, deberíamos bajar esto. Aquí tiene, por ejemplo, esto que es bastante... Vamos, digamos que esto lo que hace es definir los parámetros sin necesidad de que tengamos que tocarlo nosotros aquí. Es decir, si nosotros ponemos esto, ¿vale? Lo que va a hacer es evitar la congestión de la red. ¿Cómo lo hace? Porque realiza comprobaciones en la red para verificar que la red no está congestionada, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que tiene una serie de acciones que son muy interesantes. Yo recomiendo que le echéis un ojo detallado porque realmente está muy bien. Vale, esto sería la configuración más básica, ¿vale? Luego podríamos entrar mucho más en detalle, pero tampoco es el objetivo. Respecto de las, digamos, la configuración, pero luego tenemos la parte de credenciales, ¿vale? Donde podemos especificar credenciales para diferentes tipos de sistemas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos auditar un sistema Windows, como es el caso, ¿vale? Le podríamos decir autenticación. ¿Qué tipo de autenticación queremos? Queremos Kerberos, ¿vale? Cuando se autentica contra un sistema que gestiona los usuarios y contraseñas, un HashLM, un HashNTLM o una password, ¿vale? En caso de querer password, por ejemplo, podríamos poner SOC, vamos a meter un sistema, me refiero a un usuario que es válido en este dominio, ¿vale? El dominio, si no tiene dominio, no hace falta que se lo indiquéis, ¿vale? Va a coger el equipo por defecto, no se va a intentar autenticar con un dominio, ¿vale? Y aquí le indicamos cómo queremos que haga el proceso de autenticación. Y luego, bueno, realmente tenemos aquí un montón. Imaginaos, por ejemplo, para bases de datos, pues podríamos decirle el tipo de base de datos, qué credenciales, etc. O sea, digamos que si nosotros ya conocemos el sistema porque es nuestro, ¿vale? Podríamos configurar aquí un montón de opciones para que realmente verifique el nivel de seguridad de absolutamente todo. Pero si estamos hablando de un sistema que no conocemos, al que estamos haciendo una auditoría de caja negra, ¿vale? Realmente toda esta información seguramente no la necesitemos, principalmente la parte de credencial, porque no tengamos credenciales. Además, hay que tener mucho cuidado porque cuando le indicamos unas credenciales válidas, como por ejemplo va a ser este caso, Nessus accede al sistema, ¿vale? Y realiza comprobaciones internas, por lo tanto, puede también saturar la parte interna y además puede llamar mucho la atención, ¿vale? Bueno, si nos vamos a Compliance, aquí tenemos otras, digamos, otras opciones en cuanto a Compliance. Si, por ejemplo, estamos haciendo una auditoría para OBS, ¿vale? Pues cómo tenemos que hacerlo, a quién tenemos que avisar, y bueno, esto está bastante bien, sobre todo para cuando estamos haciendo auditorías para un determinado entorno, ¿vale? Pero no me voy a meter aquí porque eso depende de la organización y depende de muchas cosas. Bien, y la parte de plugins, básicamente lo que nos permite es especificar qué plugins queremos que se utilicen, ¿vale? En un principio vienen todos los plugins marcados, ¿vale? Si veis, están todos enabled. Y aquí nos indica la cantidad de scripts, si lo queremos llamar así, que se ejecutan para cada tipo de plugin. Por ejemplo, backdoors. Pues dentro de backdoors, si pulsamos, vemos que hay 110 scripts que se van a ejecutar. Por ejemplo, identificación de backdoor por CGI, o sea, digamos que aquí es donde podemos definir realmente qué pruebas queremos realizar. Si por ejemplo no quisiéramos realizar nada relativo a denegaciones de servicio, solo tendríamos que darle aquí y ya estas pruebas de denegación de servicio no serían ejecutadas. Entonces, esto también es muy importante porque en una auditoría al final suele haber limitaciones y una de ellas, por ejemplo, es la denegación de servicio. ¿Qué ocurre? Que Nessus puede tener algunos scripts de denegación de servicio que le van a causar una pequeña denegación de servicio al sistema para verificar si realmente es vulnerable. Entonces, esto podemos querer evitarlo. Si, por ejemplo, sabemos que el sistema no es un Fedora, pues fuera, ¿vale? O sea, realmente aquí podemos especificar de forma granular totalmente qué es lo que queremos que se compruebe, ¿vale?
Y nada, una vez hemos hecho esto, lo único que tenemos que hacer es una de dos, o le damos a Save para lanzarlo más adelante, o le damos a Launch, como hayamos hecho. Entonces, en este caso, lo que va a hacer es comprobar el sistema Windows XP y además lo va a comprobar con credenciales, ¿vale? Entonces, bueno, esto vamos a dejarlo que cargue porque este sí que va a tardar un ratito más. Ten en cuenta que cuanto más opciones le pongamos, más tiempo va a tardar, ¿vale? Así que vamos a dejarlo aquí y ahora cuando termine volvemos a ver cuáles han sido los resultados. Así que nada, ahora nos vemos. Hasta ahora. Bien, una vez hemos terminado el escaneo, como veis, la diferencia de vulnerabilidades es abismal. Realmente, a ver, es comprensible que un sistema Windows XP va a tener muchas más vulnerabilidades, pero aún así, muchas de las vulnerabilidades han aparecido debido a digamos, el nivel de granularidad que le hemos dado, el nivel de pruebas que le hemos especificado. Si os fijáis, realmente nos ha puesto un montón de vulnerabilidades, entre ellas, por ejemplo, hay algunas como esta, la de Netapi, que sí que son vulnerabilidades que podrían ser explotadas de forma remota, pero va a haber otras, como por ejemplo esta que tenemos aquí, Adobe Flash Player Unsupported Version, ¿vale? Esto se debe a que realmente al tener las credenciales se ha conectado al sistema, ha identificado que Adobe Flash Player estaba instalado y que está en una versión que no es la actual y puede tener vulnerabilidades. Entonces, bueno, aquí realmente vemos toda la información, ¿vale? Podríamos irnos a Host. Tenemos también la parte de remediaciones. Esto está muy bien porque al final lo que hacen las remediaciones es que nos van a permitir de forma muy unificada solventar muchas vulnerabilidades. Es decir, muchas veces las vulnerabilidades que hemos identificado aquí puede que se solventen. Por ejemplo, imaginaos que 3 vulnerabilidades se solventan con con una sola remediación. Pues no nos las va a pintar 3 veces, sino que nos la va a pintar una vez, ¿vale? Y nos indica que instalando, por ejemplo, estos parches, actualizando Adobe y únicamente parches, como veis aquí, se solventan el 52% de las vulnerabilidades que han sido identificadas, ¿vale? Entonces, bueno, realmente está muy bien. Sí que os recomiendo que hagáis estas pruebas de coger Nessus, lanzar un escaneo básico directamente y luego ir haciendo pruebas de configuración para que vayáis viendo realmente cómo cambian los resultados. Esto es muy importante porque al final, cuando tengáis, digamos, cuando ya os sintéis cómodos con Nessus, vais a poder lanzar escaneos que son mucho más acotados y mucho más eficaces, ¿vale? Cuando queréis editar un determinado sistema. Así que nada, pegarle un ojo y si tenéis cualquier duda, escribidme por correo, ¿vale? O si quisierais ampliar o si hay algo que no entendáis o bueno, cualquier cosa, ¿vale? Me mandáis un correo y lo vemos sin problema. Bueno, y ya sí que únicamente para terminar, por ejemplo, la parte de export, ¿vale? Podemos exportar los resultados, podemos exportarlos en PDF, en HTML, en Nessus. Esto es muy interesante, sobre todo lo de Nessus, porque hay muchas herramientas que le podemos cargar directamente, digamos, el resultado que nos ha proporcionado Nessus. Un ejemplo sería Metasploit. Metasploit sería el paso siguiente que vamos a ver después, que básicamente, como hemos dicho, es un framework que nos permite lanzar vulnerabilidades y explotarlas de forma muy rápida. Entonces, a Metasploit podríamos cargarle los resultados de Nessus para no tener que hacer sencillamente nada, escoger estos resultados que nos ha dicho, ¿vale? Y se lo cargamos a Metasploit y Metasploit nos diría, vale, pues para esta vulnerabilidad tengo un exploit, para esta no, para esta sí, para esta no. Y de forma automática podríamos explotar esa vulnerabilidad y tomar control del sistema, ¿vale? Pero bueno, en este punto, en esta fase, ¿vale? Realmente lo que estamos buscando es el análisis de la información y la identificación de vulnerabilidades. No hemos llegado todavía a la parte de explotación. Así que nada, cualquier duda que tengáis, escribidme por correo y nos vemos en el siguiente vídeo.